Y así es, lo prometido es deuda y regresamos justamente con la segunda parte de las características cualitativas de los estados financieros. La semana pasada dábamos la introducción a esta norma de información financiera, a la NIF A4, y en lo que nos enfocamos la semana pasada fue justamente en la confiabilidad, en esta característica primaria junto con sus secundarias, que fueron veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad e información suficiente. Y dijimos que hoy íbamos a dar por concluido justamente este tema, así que si no viste el video de la semana pasada te recomiendo que lo veas, que le eches un ojo primero para que después puedas complementar justamente la información que ahí analizamos con este video. Y bueno, vamos a empezar con la siguiente característica primaria, la relevancia. ¿Y qué nos dice la norma acerca de esta característica? Bueno, nos dice que la información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Y claro, muchas veces en estos videos, en el podcast incluso, hemos hablado de que la información que estamos nosotros preparando tiene que servir para que alguien tome decisiones a partir de la misma. Esto justamente significa que la información sea relevante, ya que si no posee la información financiera, los estados financieros no poseen esta característica, bueno, de nada servirán. Algo seguramente le faltará y bueno. La misma norma nos dice que para que la información sea relevante, en primer lugar, debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su confirmación. Y aquí justamente nos vamos de lleno con la siguiente característica secundaria que emana justamente de la relevancia: posibilidad de predicción y confirmación. Y vamos a leer el primer párrafo referente a esta característica para ver que nos dice que la información financiera debe contener elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios generales a realizar predicciones. Asimismo, debe servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones anteriormente formuladas, permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información. Esta característica sin duda es muy interesante, ya que justamente nos dice que para que podamos tomar decisiones a partir de la información financiera, a partir de un estado financiero, tenemos que poder ver hacia el futuro, por así decirlo, y en el futuro poder comprobar que se llegó a algún objetivo. Un ejemplo podrá ser un presupuesto de ventas. Un presupuesto, claro, está basado en hechos históricos, en información retrospectiva, por supuesto, pero al final el presupuesto me dice cómo voy a estar parado en determinado tiempo. Justamente gracias a que la información financiera tenga esta característica, yo como empresario puedo saber cuánto se tiene que comprar de materia prima todo el siguiente año, por ejemplo, y firmar gracias a eso un contrato. Gracias a esta característica también podré hacer una estimación de cuánto vale mi empresa, por ejemplo, ahorita y cuánto puede valer en un año. Y uno de los factores importantes dentro de esta característica será el juicio profesional, tanto de los contadores, tanto de nosotros que estamos preparando la información, como de quienes vayan a tomar la decisión. Porque como bien lo dice la norma, en algún momento la misma información financiera nos tiene que funcionar para ver si las proyecciones y las estimaciones fueron correctas. Incluso aquí hasta podríamos meter un poquito las provisiones contables, que sin lugar a dudas también son hechos que van a ocurrir en un futuro, y nos basamos en la información que ya existe. Pero bueno, como ustedes ya lo saben, cada quien ponga sus propios ejemplos, cada quien llegue a alguna conclusión respecto a esta característica. Y nos vamos con el siguiente inciso referente a la relevancia, que nos dice que la información debe mostrar los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente. Y aquí estamos hablando de uno de verdad de los más importantes, una de las características más importantes y que pueden llegar a causar mucho conflicto. Y estamos hablando de la importancia relativa. Este término muy utilizado en auditoría, por ejemplo, y bueno, nos dice que la información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. La importancia relativa de una determinada información no solo depende de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella. En estos casos, se requiere del juicio profesional para evaluar cada situación particular.
Y para empezar, podríamos estar hablando de uno de los términos más subjetivos dentro del mundo de la contaduría. Sí, es un parámetro, como ya lo dice la misma norma, en el que vamos a tener que ver involucrado muchísimo nuestro juicio profesional. La importancia relativa, como ya lo dije, es un término muy utilizado en la auditoría, ¿no? Que muchas veces incluso se tiene el debate de la importancia relativa contra la materialidad. Pero bueno, en el aspecto del auditor de estados financieros, vamos a dejarlo un poquito al lado para poder hablar de lo que significa la importancia relativa. Y es que justo significa eso. ¿Qué tan importante es una partida? ¿Qué tan importante es una cuenta en la contabilidad? ¿Qué tan importante es un movimiento para la empresa? Y aquí lo vamos a tener que dividir en dos partes, el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. Primero, cuantitativamente, la misma norma ya nos los hizo saber, no hay un monto exacto. No puede haber un monto para decir a partir de aquí esta cuenta es importante y a partir de aquí no lo es. Porque cada una de las empresas tendrá sus propios parámetros, por supuesto. No es lo mismo para una empresa pequeña que apenas está arrancando, para la que tal vez 1 millón de pesos significa el total de sus activos. Entonces, en este caso, alguna cuenta o algún movimiento con una cantidad cercana al 1 millón de pesos, bueno, será importantísima. Sin embargo, para una empresa cuyas ventas anuales son de 1,000 millones de dólares, 1 millón de pesos pues no va a ser absolutamente nada importante. Tal vez 1 millón de pesos gasten en el azúcar para el café de los empleados o una cosa así. Entonces, cuantitativamente tenemos que evaluar cada empresa, qué monto ya podríamos considerar como significativo y qué cuentas no. Y en el aspecto cualitativo, bueno, aquí tenemos también varios factores. Aquí podríamos hablar tal vez de alguna situación que no sea tan usual en la empresa. Algunas situaciones que potencialmente podrían afectar el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de la empresa. Una demanda, por ejemplo. Algunas condiciones para poder firmar un contrato con algún cliente. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas mucho en la información financiera, incluso en las notas de los estados financieros. Ahí también habría cabida a la importancia relativa. Pero para no hacernos tantas bolas con este concepto, ojo, la recomendación es que lean completo o completa la parte de importancia relativa dentro de la NIF A4. Aquí vienen varios aspectos importantes relacionados con la importancia relativa. Cualquier operación, cualquier registro, cualquier cuenta dentro de la contabilidad que pueda afectar en algún momento, para bien o para mal, la empresa, el funcionamiento de la misma, probablemente sea más importante que algunos otros movimientos. Usen justamente su juicio profesional para identificar este tipo de partidas y para que hagamos saber al usuario final de la información financiera que existen estas partidas y así se pueda tomar una decisión a partir de ella. Y así es justamente como terminamos la segunda característica primaria y por supuesto sus secundarias. Y bien, la siguiente característica de la información financiera, comprensibilidad. Y bien, esta es justamente la siguiente característica primaria. ¿Y qué nos dice la norma? Bueno, nos dice que una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento a los usuarios generales. Para este propósito es fundamental que, a su vez, los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la información financiera, así como un conocimiento suficiente de las actividades económicas de los negocios. Probablemente este sea uno de los objetivos más grandes del contador. Si bien nosotros tenemos la capacidad o deberíamos tener la capacidad de análisis dentro de un estado financiero, ¿por qué? Porque sabemos cómo se compone, sabemos cómo se elabora, sabemos de dónde sale cada uno de los datos de un estado. Sin embargo, el propósito es que a nuestros jefes, a nuestros clientes, a las diferentes áreas de una organización para la que nosotros estemos prestando el servicio, la información les sea un poquito más digerible. Que a alguien que tú le presentas un estado de resultados, por ejemplo, sepa de qué le estás hablando, sepa leerlo, sepa comprenderlo. ¿Para qué? Para que obviamente pueda tomar decisiones a partir de ese estado. Si no lo entiende, pues no le va a servir demasiado tener la información. Y justamente por eso la norma nos habla que los usuarios generales tienen que tener, aunque sea el mínimo conocimiento relativo a los negocios, a la información financiera. Y sí, probablemente nos hemos topado tanto ustedes como yo a muchas personas que en teoría tendrían que saber leer algún estado financiero.
y que al final pues no pueden hacerlo o no tienen el conocimiento. Y ahí lo que yo digo es que también sería nuestra obligación pues enseñarlos a interpretarlos, enseñarles justamente cómo es que están compuestos, cómo están organizados cada uno de los estados financieros. Pero bueno, vámonos con la última característica primaria. Si se dieron cuenta, la comprensibilidad no despliega características secundarias. Entonces nos pasamos a la siguiente característica primaria: comparabilidad. Y la norma nos dice que para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. La emisión de la información financiera debe estar apegada a las NIF, dado que esto favorece sustancialmente su comparabilidad, al generar estados financieros uniformes en cuanto a la estructura, terminología y criterios de reconocimiento. Y probablemente estemos hablando de la característica más importante de la información financiera, ya que sin lugar a dudas es el por qué aplicamos la norma de información financiera. Y es una característica tan importante y a su vez tan fácil de entender. Y primero que nada, tenemos que dividirla en dos partes. La primera, la comparabilidad dentro de la organización. Y aquí tenemos que meter tal cual el postulado básico de consistencia. En su momento ya también hicimos el video de los postulados básicos, también si puedes échale un ojo. Y justamente el postulado de consistencia, en resumidas cuentas, es el que nos dice que a partidas iguales, registros iguales. ¿Y esto para qué? Para que podamos comparar la información financiera. Dentro de la organización podemos y tenemos que hacer comparaciones. Las utilidades de un año contra otro, las ventas de un cliente contra otro, los intereses devengados con un pasivo y con otro pasivo. Hay muchísimas cosas que pueden y tienen que ser comparables, pero ahora, y respondiendo al por qué, casi esta es la característica que nos da pauta para utilizar las NIFs. Si yo quiero comparar mi empresa con otras empresas, mi industria con otras industrias, incluso el cómo está posicionada mi empresa en comparación a alguna internacional, bueno, todo esto lo lograremos gracias a que todas las empresas utilizan el mismo marco regulatorio. Bueno, cuando ya nos metamos a temas internacionales, ahí tendremos que utilizar obviamente la norma internacional, pero que no se despega mucho a lo que es las NIFs mexicanas. Pero bueno, al final, hablando de México, si todas las empresas utilizan para generar la información financiera las NIFs y las NIFs actualizadas, porque ya saben que cada año se van modificando algunos apartados, se van agregando algunos nuevos. Bueno, si cada año nos encargamos de mantener a la vanguardia y actualizada la información financiera de cada una de las empresas, pues podremos compararnos con otras, con nuestra competencia. A mi empresa refresquera número 2 tal vez a nivel México, pues me va a servir mucho comparar mi información financiera con la empresa número 1 para ver tal vez cómo estamos en ingresos, cómo estamos en gastos, en costos, en utilidades y así poder tomar mejores decisiones. Y bien, así es como llegamos al final justamente de esta norma, del análisis de esta norma, características cualitativas de los estados financieros. Y una de las cosas más importantes a recalcar es que si bien la norma nos dice que estas características recaen en los estados financieros, tendrán que recaer justamente en toda la información financiera. En cada uno de los asientos contables que nosotros estemos generando, tiene que existir el cumplimiento de estas características. ¿Por qué? Porque si no caeremos en una distorsión de la información, porque si no podremos estar generando una información no confiable. Que también ya hablamos el video pasado mucho de confiabilidad, como ya te dije, si no lo has visto, es ideal que también veas ese video. Pero bueno, la conclusión sería que los contadores nos ocupemos de asegurar que nuestro trabajo, que la información financiera que nosotros estamos generando día a día cumpla con estas características. Y así podremos estar seguros de que las contabilidades que estamos registrando, que estamos autorizando, que estamos firmando, porque recordemos que somos los contadores los autorizados para firmar estados financieros. Y si la información financiera cumple con las características cualitativas, bueno, pues podremos estar más seguros y darle más seguridad a quien vaya a utilizar la misma información. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Así es como terminamos el análisis de esta norma de información financiera. No te olvides también de cada semana escuchar Fiscalizados, el podcast, este proyecto que estamos nosotros haciendo también con mucho gusto para los contadores. Y bueno,
Cualquier comentario o duda, siéntete libre de dejarlo justamente aquí abajo. Este fue un video de HGR Consultores, yo soy Héctor Garín, nosotros nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.